Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ORH después de un paréntesis natural por el verano que ha sido de todo menos normal, pero que espero que hayáis podido disfrutar, porque los veranos tienen el poder ese poder balsámico de darnos un poquito de energía y fuelle para afrontar lo que viene después. Lo que viene después ahora todos sabemos que va a ser complejo, que va a ser diferente, desconocido, y desde ORH, como sabéis, pues desde el inicio de la pandemia lo que hemos es apostado por daros ideas para la acción, porque para quejarse ya hay tiempo y además no es alternativa. Creo que ahora es el momento de tomar las riendas de lo que hacemos del futuro, y nosotros queremos acompañaros pues dándoos ideas, como os decía antes, para esa acción. Hoy vamos a conocer de la mano de Faculta, que como sabéis pues tiene en su haber la conocida y prestigiosa certificación ProSci, vamos a conocer las perspectivas, las ideas que tienen una serie de líderes en el mercado internacional sobre el cambio estratégico. Y lo vamos a hacer de la mano de dos expertos, Roberto Konix y Julián Pérez Duarte, que además recientemente se implantaron en España y están haciendo cosas muy interesantes, no solo con ORH, sino con otros muchos. Muchas gracias a todos, vamos a ello. Os recuerdo, por cierto, cómo podéis hacer las preguntas a través de la aplicación que veréis en vuestro panel con la opción preguntas, y al final, o si podemos, entre medias de la conversación, iremos introduciendo esas preguntas. Muchas gracias a todos y a partir de ahora sí, Roberto y Julián, la presentación es toda vuestra. Maite, como siempre, un gusto, muchas gracias por la presentación. Y bueno, como indicaba Maite, hoy tenemos a Julián como copanelista. Julián, un gusto estar hoy compartiendo este foro contigo. Y Julián es el responsable de la operación, es el director de Faculta aquí en España. Y bueno, como nos explicaba Maite, hoy vamos a platicar sobre este tema de retornando al lugar de trabajo. Y lo que vamos a compartir con ustedes es interesante porque es el resultado de haber trabajado y haber preguntado a muchos líderes estratégicos de cambio, líderes organizacionales sobre qué piensan ellos y qué desafíos son los que ellos consideran más importantes en este retorno al lugar de trabajo. Entonces, lo que tenemos aquí es un resumen de lo que hemos aprendido platicando con cientos de líderes. Hemos participado en foros de transformación y cambio, hemos participado en muchos foros internacionales, y además, como trabajamos con líderes formándolos, aprovechamos este espacio también para preguntarles sobre este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy partiendo hoy, y bueno, sin más, iniciamos. Claramente, cada organización tendrá en algún momento una estrategia única y específica de regreso al lugar de trabajo, ¿no? Aquí el mensaje relevante es que la estrategia en sí misma es un componente fundamental del éxito, pero mucho más importante que eso es la capacidad de que la gente, nuestra gente dentro de las organizaciones, ejecute impecablemente esa estrategia, ¿no? Y solo los que realmente entiendan que el meollo del éxito está en esta ejecución impecable de la estrategia van a tener éxito, ¿no? Entonces, pues el mensaje aquí es claro, ¿no? Hay que invertir en gestionar adecuadamente todos los cambios que este retorno al lugar de trabajo y esta pandemia en general está generando en las organizaciones, y hay que gestionar desde dos perspectivas, ¿no? Aplicado a los proyectos, a las iniciativas que se desprenden de toda esta reacción que estamos teniendo a la pandemia, pero también hay que invertir en construir esta capacidad de que las organizaciones sean mejores o más capaces de manejar el cambio internamente. Entonces, de platicar, como les decía yo, con cientos de líderes, llegamos a la conclusión que hay cuatro grandes espacios, ¿no?, que preocupan a los líderes en este momento de retorno o de posible retorno al lugar de trabajo, ¿no? El primero es cómo regresar y operar de manera segura en el lugar de trabajo. El segundo es cómo reimaginar, cómo rediseñar este espacio de trabajo que ahora claramente será un espacio de trabajo diferente, un espacio de trabajo híbrido. El tercer tema interesante aquí es cómo poder liderar eficazmente los cambios en este espacio híbrido, en esta nueva realidad, ¿no?, a distancia, con acceso a veces pues, muy limitado a algunas personas, ¿no? Y por último, cómo asegurarnos que
este portafolio de cambios estratégicos que se está construyendo y que todas las empresas están construyendo alrededor de lo que están haciendo para responder a esta situación, cómo asegurarnos que esa agenda incluye el manejo de cambio como un componente fundamental para el éxito, ¿no?, de estas iniciativas. Entonces, si les parece, vamos a ir uno por uno, pero regresando nada más un poco a los básicos, ¿no? Esto es algo que nosotros en ProSci siempre hemos compartido, ¿no? Para nosotros el cambio es un proceso que tiene 3 fases: estado actual, estado de transición, estado futuro. Todo cambio debería de iniciar por una razón poderosa, por un porqué claro y contundente, y todo cambio tiene 2 aspectos: un aspecto técnico, que tiene que ver con el diseño, desarrollo y entrega de soluciones, y también tiene un aspecto humano que tiene que ver con las personas entendiendo, aceptando, adoptando y utilizando dichas soluciones, y es la suma de esto lo que nos da los resultados esperados, lo que nos hace exitosos. Y claramente también lo que está pasando es que conforme las empresas se mueven de un desarrollo de soluciones tradicional, ¿no?, lo que hemos llamado en cascada, ¿no?, a un desarrollo más iterativo, más ágil, ¿no?, más en sprints o en ciclos de desarrollo, pues la perspectiva del cambio cambia, pero la naturaleza sigue siendo la misma. En ambos casos tenemos un aspecto técnico y un aspecto humano que cuidar para garantizar que alcanzamos los resultados que esperamos. Y finalmente, pues es donde estábamos, ¿no?, haciendo esto, cuando de repente, ¿no?, llegó este nuevo personaje que nos ha ocupado tanto, ¿no?, en los últimos meses, ¿no?, el famoso COVID-19, y trastornó radicalmente nuestros procesos de transformación. ¿Y qué es lo primero que pasó? Lo primero que pasó es que tuvimos que implementar cambios muy rápido, particularmente de trabajar juntos a trabajar separados, ¿no? Y este cambio se dio así, realmente, de estar en un estado de habituados y acostumbrados a estar trabajando juntos, de repente tuvimos que cambiar. Antes de continuar, les quiero pedir, por favor, usamos aquí una herramienta que es POLLEV, P-O-L-L-E-V, que ustedes o pueden accederla vía sus navegadores, POLLEV.com, o también si tienen un móvil a la mano y tienen la oportunidad de descargar la app, es todavía más conveniente hacerlo así. En cualquiera de los casos, les pido que ya sea de su móvil o de alguna tablet o lo que tengan a la mano, abran un navegador y ahí vamos a utilizar pollev.com/faculta, ¿no?, para que se vayan preparando. Entonces, bueno, decíamos que esto fue lo primero que pasó y el tiempo para reaccionar aquí fue muy breve, ¿no? Y esto es lo que ahora pues, hemos venido llamando esta transformación digital involuntaria, ¿no? Maite insiste que una de las grandes ganancias del COVID es que ahora sí nos obligó a transformarnos digitalmente, y es cierto, ¿no? Y en muchos casos fue una transformación digital involuntaria, pero pues tuvimos que implementar una serie de medidas, una serie de acciones para poder seguir siendo viables y poder seguir operando en un entorno separado, ¿no? Entonces les pido por favor vayan a su navegador pollev.com/faculta, la dirección que aparece aquí arriba de esta diapositiva, y así para calentar motores vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cuántos días de anticipación tuvieron para mudarse del día en que sucedió esto a que empezaron a trabajar en casa? ¿Cuántos días tuvieron para hacer esa mudanza, ese movimiento, ¿no? Entonces, por favor, vayan a sus navegadores, pollev.com/faculta, y ahí van a encontrar esta pregunta y les pido que simplemente nos den la respuesta. Un día. Muy bien. Esperemos que trabajar desde casa. Ah, ok, ya trabajar desde casa, perfecto. O sea que ahí ese cambio no fue muy 7. Si quieren ponerlo en número o en letra como ustedes. Ninguno, no por ningún día.
fue de sorpresa, ¿no? 0 días, 3 días, 2 días. Una semana. Cuatro días hay por ahí, pero bueno, claramente lo que estamos viendo es que ningún día, claramente lo que sí es obvio, ¿no? Y lo que nos están compartiendo es que la ventana que tuvimos para responder a esto y adaptarnos a trabajar de manera separada, en la mayoría de los casos fue muy, muy breve. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus respuestas. Ok, si les parece, continuamos. Muy bien. Entonces decíamos que estamos en este escenario y ahora, claro, el reto es este, ¿no? El reto es cómo poco a poco hemos permanecido separados por un tiempo, ¿no? Y ahora cómo poco a poco vamos a empezar a regresar. No sabemos a dónde, claramente, pero tenemos que regresar a algún punto, ¿no? Que es lo que llamamos el entorno de trabajo híbrido, que pues no sabemos qué tanto va a ser juntos, qué tanto va a ser separados, ¿no? Y esto vamos a estar usando a lo largo del webinar las siglas RTW, Return to Work, es regreso al lugar de trabajo, ¿no? El RTW o regreso al lugar de trabajo. Y claramente este es el camino, que es un camino pues que no tenemos claro. De hecho, nuestro Chief Innovation Officer, Tim Creasy, cuando daba este webinar bromeaba y decía, he estado preguntando en todo el mundo sobre algún practitioner de cambio que tenga experiencia ya en pandemias y no encuentro uno, ¿no? Claramente, porque la última pandemia de esta magnitud fue a principios del siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y pues entonces no había practitioners, entonces la verdad es que no hay nadie que haya vivido con metodología y con rigor un proceso de esta naturaleza, y eso hace que este territorio sea interesante, ¿no? Por lo desconocido y pues, lo retador que se vuelve para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que navegar a un entorno híbrido. Y bueno, esta transformación digital voluntaria, ¿no? Me gusta esta imagen porque claramente íbamos por un camino y de repente tuvimos que salir involuntariamente de ese camino que recorríamos, ¿no? Hacia una dirección desconocida, y pues el camino que estamos recorriendo ahora es diferente. Y bueno, las preguntas son, ¿cómo será este retorno, ¿no? hacia el nuevo lugar de trabajo? Y bueno, puede haber muchos escenarios, ¿no? El primero, como lo estoy mostrando ahí, es algún tiempo separados, y volvemos poco a poco y rápidamente nos volvemos a reunir todos, o lo iremos haciendo más pausadamente, o nunca nos vamos a mantener separados por el resto, ¿no? O vamos a hacerlo hasta encontrar un punto medio entre presencial y a distancia, ¿no? Todo esto claramente requiere estrategia, ¿no? Escalonamiento, etapas, deliberación, cuidar la seguridad, ¿no? Y también claramente no hay un retorno probablemente único para toda la organización, dependiendo si es una operación de manufactura o si es una operación de logística o comercial, ¿no? Las distintas áreas quizá adopten retornos un poco diferentes, ¿no? Y quizá dentro de la organización acabemos teniendo algo así, ¿no? Donde seguimos teniendo que pensar, o también, ¿por qué no? Igual vamos a acabar separados, ¿no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en algunos casos estamos viendo estos retornos, ¿no? Ya estábamos en algún grado de trabajar juntos y de repente estamos volviendo a volver a trabajar de forma separada, ¿no? Todo esto requiere estrategia, claramente, ¿no? Me gustaría hacerles una segunda pregunta, por favor. ¿Cuál es el estatus actual de su lugar de trabajo? Y simplemente identifíquense con algunas de esas afirmaciones que están a la izquierda e indíquenos cuál es la que más se asemeja, ¿no? Siempre he trabajado fuera, he permanecido todo el tiempo en las instalaciones. Fíjense qué interesante, un 25% de los participantes nos dice que nunca dejó de estar yendo al lugar de trabajo, ¿no?
Y aquí tenemos la distribución. Salí sin instalaciones, pero ya regresé, 23%. Espero retornar a las instalaciones en los siguientes 30 días. No hay nada definido. También esa es una posibilidad, sin duda. No se ha tomado una decisión clara, ¿no? Muy bien, interesante, ¿verdad? El 28% de los participantes, 27, salió y volvió ya a las instalaciones, pero otra cantidad importante no tiene una estrategia todavía. Hay un 20% que está esperando continuar fuera de las instalaciones, y hay un 4% que nunca salió de las instalaciones y un 10% que siempre ha trabajado fuera de las instalaciones de su empresa. Muy bien. Pues muy bien, lo curioso es que más de 90 días nadie tiene nada definido. Interesante, gracias por sus respuestas. Muy bien, pues esto nos da una idea de cómo estamos viendo este retorno, ¿no? Claramente la mayoría ya está de regreso, ¿no? O están por regresar en los siguientes 30 días, ¿no? O no tienen nada definido. Cuando hacemos esta pregunta, curiosamente, lo que y esto otra vez es producto de haber estado interactuando con muchos líderes, esto es producto de una de esas interacciones y cómo dibujaron ellos sus retornos. Si se fijan abajo tenemos las fechas y lo que les pedimos es, a ver, el 13 de marzo que tuvimos que separarnos, mapea cómo estimas que va a ser este regreso, ¿no? Y si se fijan es curioso porque solo la curva verde, el que trazó esto en verde, estima que en algún punto entre septiembre y diciembre regresarán a estar totalmente juntos otra vez, ¿no? Ninguno de los otros participantes estimó que ese retorno será el 100%. Todo el mundo contempla que se va a mantener una parte de ese retorno como separado, ¿no? La gente trabajando a distancia, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Y esto claramente pues tiene repercusiones, ¿no? Y nos lleva a tener que reimaginar o repensar el lugar de trabajo. Inclusive yo conozco empresas que ahora se están cuestionando qué van a hacer con todo ese espacio de oficina, porque si el 50 o el 60% de las personas va a regresar al lugar de trabajo, pero un 40% no, pues claramente ahora les sobra mucho espacio de oficina. Entonces, bueno, todo esto es lo que estamos considerando, y dentro de esto, pues el primer tema es, independientemente de quiénes regresen, ¿qué tenemos que hacer para que este regreso, ¿no?, sea seguro y nos permita operar de manera eficiente, ¿no? Claramente, como decimos aquí, ¿no?, garantizar la salud, la seguridad de los trabajadores que regresan al trabajo es prioritario, ¿no? Pero también hay que atender el bienestar y la salud emocional de las personas que están fuera de la oficina, fuera de nuestras instalaciones, ¿no? Y muchos de estos cambios relacionados con seguridad tienen importantes desafíos de adopción, de uso. ¿Sí? Aunque la solución sea técnicamente simple, hay retos de adopción y uso, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo que hemos diseñado aquí es una pequeña jerarquía, ¿no?, que nos permita entender los pasos lógicos que debemos de considerar para garantizar o facilitar este proceso de adopción y uso, ¿no? Y como vemos, el primero es cómo llego, cómo voy a transportar ahora, ¿no?, al lugar de trabajo. ¿Cómo garantizo que una vez en el lugar de trabajo esté seguro en ese lugar de trabajo? Y una vez que la persona esté en ese lugar, ¿cómo garantizo que haga su trabajo, de manera segura? Y aquí hay múltiples consideraciones y desde luego, pues, hay escenarios muy diferentes, ¿no? Nuestra matriz está en Colorado, y estamos en un lugar donde hay un espacio enorme. Ahí todo el mundo usa auto, normalmente es como ver una sola persona por auto. Hay un estacionamiento enorme, todo el mundo llega a trabajar en auto, el riesgo es muy bajo. Pero imagínense que esa misma oficina estuviese en Nueva York, en Manhattan, y que tuviésemos que usar transporte público. Claramente las consideraciones para hacer ese traslado seguro pues son diferentes. Hay que trabajar en ayudar a las personas a entender eso
y adoptar, ¿no?, las medidas necesarias para que ese traslado se haga de manera segura, ¿no? Dentro del lugar de trabajo, pues claramente las actividades básicas, ¿no? Mascarilla, higiene del calzado también, ¿no? De las superficies que tocamos, los lugares comunes, la cafetería, los centros de reunión y las ubicaciones físicas, ¿no? Todo esto, desde luego, tiene un impacto y una consideración importante que debemos de tomar en cuenta para diseñar este espacio de trabajo seguro y desde luego hacer el trabajo de manera segura, ¿no? Y eso es muy particular de cada rol, ¿no? Un obrero en una planta pues tiene retos muy distintos a un contador en una oficina. Pero bueno, claramente es esta la jerarquía, ¿no? Trasladarnos y llegar, estar seguros y después poder hacer nuestro trabajo de manera segura, ¿no? Y cada uno de estos cambios pues requiere un análisis detallado de su complejidad técnica y su complejidad humana, ¿no? Y la complejidad técnica pues tiene que ver con qué tan grande es el reto, el diseño, desarrollo y entrega de esa solución, y el lado humano pues tiene que ver claramente con qué tan grande es el reto de adopción y uso, ¿no? Y aquí hemos aprendido en estos meses cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso de la mascarilla, y ustedes lo han visto, hay mucha gente joven que sigue resistiéndose de una manera clara y franca a utilizar las mascarillas, ¿no? Y la verdad es que la complejidad técnica de usar una mascarilla es muy baja, no hay mayor problema adquirirla y ponérsela, pero el tema de adopción y uso está resultando muy alto, ¿no? Es un desafío grande. Y eso es a lo que nos referimos con complejidad del lado humano alta y complejidad del lado técnico baja, ¿no? Pero pues también hay claramente cambios en este entorno que tienen el otro aspecto, técnicamente muy complejos, aunque en adopción y uso sean muy sencillos. Uno es, regresando a mi ejemplo de la oficina en Manhattan, imagínense que nuestra oficina esté en un rascacielos, en el piso 87, y que tengamos ahora que usar un elevador. Es un edificio donde trabajan miles de personas y tenemos que usar un elevador para llegar al piso donde trabajamos. Claramente el ordenar esto, porque pues ahora ¿no?, hay muy poca gente viajando simultáneamente en ese elevador, entonces tenemos que sincronizar muy bien horas de llegada y asignar a las personas por piso y cómo vas a coordinarnos para que no se hagan unas filas ahí de espera enormes. Entonces tiene un aspecto técnico complejo, sin embargo, pues para una persona es simplemente hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Oprimir el botón del elevador correspondiente, subirse en el momento que le corresponde y ya, ¿no? Y así hay cambios, ¿no? Los espacios físicos comunes, el aseo de las superficies que contactamos, ¿no? Esto que tocamos, el aseo de las manos, la ubicación física donde vamos a trabajar, en fin, etcétera. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué cambios en este cuadrante inferior derecho, alto desafío desde la parte humana, desde la parte de adopción y uso, bajo desafío desde la parte técnica, ¿qué cambios de esta naturaleza están hoy enfrentando en sus organizaciones, no están abordando en sus organizaciones para facilitar un regreso seguro al lugar de trabajo? Si pueden compartir con nosotros algún ejemplo de algún cambio que estén enfrentando. Mascarilla, claramente es uno de ellos, sí, gracias. ¿Qué otros, no? Seguridad, distancia, exactamente, ¿no? Y es que muchos son hábitos, ¿no? Esto de guardar la distancia, por ejemplo, a veces perdemos simplemente la conciencia, ¿no? Usar los geles para limpiar las manos, en fin. Turnos, coincidir en las entradas, ¿no? Espacio interpersonal. Todas estas encuestas de salud, exactamente. Comer, baños, exactamente. Comunicación.
Muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir. Y bueno, aquí claramente lo que tenemos que hacer para impulsar la adopción y uso, o sea, si están encontrando retos ustedes en este tipo de cambios para que la gente adopte y use, ¿no? Un consejo que les podemos dar es, bueno, identificar primero claramente el cambio, cuál es la naturaleza del cambio, ¿no? Todos dentro de este plan de regreso al lugar de trabajo, y después identificar claramente qué aspectos del trabajo de la persona impactan, ¿no? Cuál es el desafío de adopción que este cambio particular representa, ¿no? Nosotros aquí trabajamos también con un escenario de antes y después, o de las easy to be, ¿no? Como era antes, como es ahora y qué implica para la persona, y acompañar a estas personas con este modelo ADKAR que yo estoy seguro que algunos de ustedes conocen, no sé si todos lo conozcan, pero ADKAR es un modelo de cambio personal que representa los 5 pasos o las 5 etapas por las que todo ser humano transita en un cambio exitoso, ¿no? Y habla de awareness o conciencia de la necesidad de cambio, desire o esta decisión personal de querernos involucrar y participar en el cambio, knowledge, que es adquirir los conocimientos necesarios para ser exitosos cambiando, ability, que es cómo llevar estos conocimientos a la habilidad, y reinforcement, que es entender qué tenemos que hacer para que esta nueva forma de conducirnos se vuelva la forma en la que ya hacemos las cosas, ¿no? Entonces, claramente este ejemplo de la mascarilla, ¿no? Es tomar conciencia de la importancia de la mascarilla, invitar a las personas a que tomen una decisión personal, ayudarles con los conocimientos adecuados de cómo manipular la mascarilla, cómo ponérsela, darles la oportunidad de que ellos lo practiquen y lo vayan haciendo parte de su día a día, y en este reforzamiento ayudarles a que el uso de la mascarilla se vuelva parte de lo que ya hago todos los días sin mayor problema. Y para ello, bueno, hemos diseñado una serie de lienzos, ¿no? De canvas para acompañar en estos cambios a las personas, ayudándoles a entender qué fuerzas impulsan el awareness, insight, knowledge, ability, reinforcement, y qué fuerzas impiden la construcción de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Y claro, desde luego también es muy importante que tomemos en cuenta a las personas que están trabajando desde casa en este mismo esquema, qué implica para ellos trabajar desde casa, ¿no? Entender claramente la naturaleza de ese cambio y acompañarlos en sus procesos de ADKAR para que adopten y usen estas nuevas formas de trabajo. Y esto nos lleva al segundo punto, que es cómo tenemos que rediseñar o que reimaginar ahora nuestro lugar de trabajo. Y les voy a compartir aquí haciendo esta pregunta de, oye, ¿qué porcentaje de trabajo se realizaba en tu lugar de trabajo, en tu oficina, en tus instalaciones antes de esta pandemia? ¿Y qué porcentaje estimas se realizará después, ¿no? Después del retorno al lugar de trabajo? Miren, es interesante, y estas son las respuestas que hemos obtenido, ¿no? En la gran mayoría de los casos, la gente estima que 60-70% del trabajo, cuando mucho, se seguirá haciendo desde las oficinas, pero un porcentaje importante se hará desde fuera de la oficina, ¿no? Y bueno, me gustaría hacerles esta misma pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué porcentaje del trabajo que antes se hacía de forma presencial creen que ahora se va a dejar de hacer? Entonces me gustaría que contesten poniendo 2 números y un guión intermedio, exactamente, el anterior y cuánto presencial se va a hacer después. 60, 70, 175. O sea, ¿cuántos hacían un inicio? ¿Cuánto creen que se va a hacer presencial después? Bueno, como sus respuestas coinciden, bueno, salvo algunas excepciones que consideran que van a seguir haciendo el trabajo todavía 100% de manera presencial, la gran mayoría estima que va a disminuir un poco, ¿no? Y sí, es probable que terminemos, ¿no? En un entorno de trabajo híbrido, en un porcentaje importante del trabajo que antes se hacía
de manera presencial ahora se haga de forma remota. Muy bien, gracias por compartir. Y bueno, esto es lo que obtuvimos de 4 foros distintos, ¿no? Y como pueden ver, en todos los casos, la gran mayoría opina que va a disminuir la cantidad de trabajo presencial que se va a hacer una vez que retornemos al lugar de trabajo. Bien. Y muy bien, esto claramente tiene sus retos, ¿no? El lugar de trabajo se ha vuelto ahora algo arbitrario, ¿no? Y algo muy interesante que pusimos aquí, que es, aquí estamos parafraseando algunas de las cosas que hemos escuchado de algunos líderes, ¿no? Que muchos empleados ya demostraron que pueden trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, el lugar de trabajo se vuelve algo quizá en algunos casos arbitrario o no imprescindible, ¿no? Tanto los empleados como los empleadores están examinando cómo será este lugar de trabajo futuro, ¿no? Y hay algunos casos interesantes, ¿no? Donde el dónde realmente importa. Y esos casos donde el dónde hago mi trabajo realmente importa, pues hay que ahora reexaminarlos y reexplorarlos a detalle, ¿no? Platicaba el otro día con un maestro y se me hizo muy interesante su perspectiva porque decía, bueno, es que no podemos generalizar estas medidas porque depende mucho de la naturaleza de lo que enseñamos. Si yo enseño ecuaciones diferenciales, pues la verdad es que hacerlo a distancia va a ser exactamente igual que hacerlo de forma presencial, pero si es una escuela médica, ¿no? Y estamos en una clase de anatomía, claramente no puedo hacer anatomía remota, no tengo que ir a un lugar donde haya espacio y estén los cuerpos ahí para poder hacer el trabajo de anatomía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de donde realmente el lugar de trabajo sí importa y ahora tenemos que replantearnos qué vamos a hacer con esos espacios de trabajo, ¿no? Entonces, muy probablemente el futuro nos depare lugares de trabajo híbridos, ¿no? Y una gran cantidad de trabajo se seguirá, sobre todo en este momento, hasta que no tengamos la certeza de una vacuna y demás, una gran parte del trabajo se seguirá llevando de manera remota, ¿no? Y una pregunta que quiero hacerles también aquí muy rápido es, ¿qué aspectos del lugar de trabajo pueden o podrían cambiar permanentemente como resultado de esta pandemia? ¿Qué creen ustedes que vaya a cambiar y que sea ya un cambio permanente, que nunca volvamos a ver de la misma manera en el lugar de trabajo? ¿Hay algo que ustedes piensen que va a cambiar permanentemente y que ya no vamos a volver a ver lo que veíamos antes en el lugar de trabajo? Espacio, pues sí, quizá mucho menos espacio, ¿no? Exactamente. Higiene, mesas de trabajo, sí. Sí, bueno, pues lo estamos viendo en los centros de consumo, los restaurantes, todos están teniendo que rediseñar los espacios de una forma clara. Exactamente los viajes de negocio, ¿no? También es otro ejemplo de cosas que están cambiando, ¿no? Apoyarse en el cloud. Okay. Pues sí, es muy probable que veamos algunos rasgos que tradicionalmente estábamos habituados a ver en los espacios de trabajo y que ahora ya no veamos en este nuevo retorno de la realidad. Gracias por compartir. Y muy bien, esto nos lleva a este término que hemos acuñado, ¿no? Que es nuestro nuevo sistema operativo, ¿no? Que ahora le llamamos el sistema operativo híbrido para el lugar de trabajo. Entonces, sea el espacio que ustedes consideren el más adecuado para sus organizaciones, tenemos ahora que reimaginarlo y que rediseñarlo en base a varias consideraciones, ¿no? Y las consideraciones son estas que voy a compartir con ustedes. Claramente, un tema es el tema cultural, ¿no? La cultura de mi empresa y lo que le da a mi empresa personalidad y coherencia. ¿Cómo puedo garantizar que se mantenga y que se refuerce inclusive en este nuevo espacio de trabajo, ¿no? Todo el tema de liderazgo, ¿no? Los líderes ahora están pues con retos enormes de cómo liderar, cómo inspirar, cómo motivar, cómo mover a sus organizaciones en estos nuevos entornos de trabajo, en este nuevo sistema operativo híbrido, ¿no?
cómo voy a, desde entrevistar, cómo voy a identificar talento, entrevistarlo, contratarlo, cómo voy a hacer el onboarding, incorporarlo a la organización, ¿no? Uno de mis hijos ahora recién contrató dos personas nuevas para su equipo de trabajo y a ninguna de las dos las conoce físicamente, ¿no? Tiene 2 meses trabajando con ellas y no se han reunido presencialmente una sola vez, ¿no? Lo cual es realmente muy extraño, ¿no? O al menos poco común para lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Experiencia laboral, cómo va a ser ahora esta, cómo vamos a construir esta experiencia de trabajo trabajando en entornos híbridos, ¿no? Cómo vamos a mantener el nivel de compromiso y de involucramiento de nuestros colaboradores en estos entornos de trabajo, ¿no? Para que pues los tengamos comprometidos, rendiendo cuentas, colaborando efectivamente, ¿no? Este tema de experiencia del cliente. Y esto se vuelve muy interesante también porque hay clientes que desde luego extrañan y piden y quieren la presencia física de sus proveedores, pero hay clientes que están exactamente en la postura contraria, ¿no? Y lo que menos quieren es que aparezcan proveedores en sus oficinas, entre más lejos mejor, tienen miedo, tienen temor. Entonces, pues todo eso nos lleva a tener que ser ahora muy flexibles en la manera en la que diseñamos estas experiencias que queremos generar en nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir desempeño? ¿Cómo vamos a medir resultados? ¿Cómo vamos a medir actividades? ¿No? ¿Cómo vamos a propiciar que la empresa siga caminando, ¿no? En la vía, en el camino de la productividad, ¿no? Cómo vamos a rediseñar nuestro espacio físico para ser efectivos en este sistema operativo híbrido, temas de seguridad cibernética, tecnologías de información, comunicación, en fin. Pues es un ejemplo de todas las variables, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta al rediseñar nuestros espacios de trabajo y que son claves de este sistema operativo híbrido. Me gustaría preguntarles ahora, considerando todos esos elementos del sistema operativo híbrido, ¿cuáles son los que ustedes consideran más prioritarios en este diseño, ¿no? del nuevo entorno de trabajo? Poniendo un pin, muchas gracias. Ya tenemos algunos ahí, ¿no? Comunicación, sin duda, productividad, colaboración, compromiso, liderazgo, cultura, claro, hay empresas que han invertido cantidades impresionantes, no solo de recursos económicos, sino también tiempo y esfuerzo en crear una cultura que ahora pues se pone en riesgo, ¿no? Por todo este nuevo entorno de trabajo. Bueno, como ven, liderazgo, cultura, comunicación son los más, compromisos, desde luego, son los más prioritarios para ustedes. Muy bien, gracias por compartir. Y muy bien, pasando a nuestro tercer aspecto, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo regresar y operar de manera segura, cómo reimaginar y rediseñar el lugar de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de liderar efectivamente o eficazmente el cambio en la nueva normalidad. Y es que aquí me gustaría hacerle algunas preguntas a Julián, que pues, es todo un experto en este tema de gestión de cambio. Y las preguntas van encaminadas en este aspecto, ¿no? Hay 3 áreas que identificamos como prioritarias, ¿no? La primera es cómo adaptarnos o cómo adaptar la práctica de gestión de cambio en un mundo híbrido. Y Juliana, me gustaría preguntarte muy rápidamente, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que es el desafío más grande de hacer ahora gestión de cambio en un mundo híbrido, en un mundo a distancia y virtual? Tenemos cosas en común con otras áreas, que tenemos que mantener nuestros propios proyectos al mismo tiempo que estamos atendiendo un proyecto que es ayudar a toda la compañía a moverse. Eso ha sido sumamente relevante, Roberto. Y por lo tanto tenemos que centrarnos en las partes críticas para mantener los proyectos o adecuarlos y luego para la organización ser de gran ayuda, sobre todo los patrocinadores, en poderles proporcionar información y procesarla para que tomen las mejores decisiones. Es una de las cosas que estamos viendo día con día en nuestros clientes.
Interesante, interesante. Gracias, Julián. Y ahorita, si quieres, pasamos al tema del liderazgo que mencionas y de los managers, ¿no? Que son, como vemos, los siguientes dos puntos, ¿no? Sí, porque, perdón, Roberto, uno de los temas aquí en gestión del cambio es hacer un governance de todo esto, que nosotros tenemos la visión de 360 de la organización, un governance de todo lo que está pasando y ayudarles en todos el resto de los equipos. Claro. Entonces aquí el reto es, desde luego, cómo ajustar la práctica de gestión del cambio a este mundo híbrido y también cómo impulsar a que los líderes de cambio y los otros jugadores clave de cambio, que son los mandos medios, gerentes y supervisores, hagan su trabajo de manera efectiva en este nuevo mundo, ¿no? Así es. Y bueno, comparto esto muy rápido. Hay cuatro grandes, después de platicar con tantas personas, concluimos que hay como cuatro grandes áreas que van a demandar ajustes en la manera en la que hacemos gestión de cambio en este nuevo mundo híbrido, ¿no? Y la primera, y para mí la más importante, es esto que dice ahí, Change Management responsivo, ¿no? Claramente, el mundo es cada vez más incierto, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Nuestro horizonte de planeación, que antes era de 2 años, 3 años, 5 años, ahora se ha hecho de la semana o del día, ¿no? Casi vemos qué tenemos que hacer hoy, y ya no podemos pensar en qué vamos a hacer mañana. Y eso requiere esta capacidad de ajustarnos, ¿no? Rápidamente a nuevas realidades. Esto se parece un poco a hacer gestión de cambio en ágil, ¿no? O Agile Change Management, ¿no? Que como sabemos pues es adecuar algunas actividades de gestión de cambio para poder responder a un entorno donde pues hay un backlog, pero no tenemos una visión muy clara del futuro, como es en los desarrollos ágiles. Pero aquí es todavía peor, porque a veces no tenemos una visión clara ni tan siquiera de la siguiente semana, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío. El otro es esto que llamamos nosotros Change Management contingente, que es esta realidad nos lleva ahora a tener plan A, plan B y plan C, ¿no? Y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Julián, de que en muchos casos, pues ahora tenemos que hacer el plan de gestión de cambio A, B y C, y dependiendo de cómo vayan surgiendo las cosas, echar mano de uno del otro y poder ser flexibles en eso, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, y ahí es donde tenemos que sacar todo lo que hemos formado en la organización de cultura de cambio, aprovecharla en estos momentos y decir, ¿se acuerdan de la cadena de comunicación? ¿Se acuerdan de los roles que tenemos cada quien? Apliquémoslo en esto totalmente. Y entonces, si hemos venido flexibilizando la organización, ya tenemos herramientas implementadas y listas para enfocarlas a esta emergencia. Exactamente, claro. Sí, y aquí vuelvo a aplicar un poco lo de gestión de cambio en ágil, ¿no? Hacer building blocks, ¿no? Porque justo, por ejemplo, hablando de comunicación, si tú tienes ya unidades, ¿no? O building blocks de comunicación prediseñados, pues ya es más fácil poder responder a contingencias diciendo, bueno, tenemos que hacer un plan de comunicación, pero ya tenemos el bloque A y el bloque D y el bloque E que combinados nos ayudan a hacer frente a esta contingencia, ¿no? Entonces, pues esa otra realidad. También claramente el change management por región, sobre todo las empresas globales, ¿no? Las empresas multinacionales, pues ahora, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿no? Lo estamos viviendo, Julián, con varios clientes que tienen desafíos en distintas regiones, en distintos países, y estamos viendo cómo, pues, esta realidad está afectando de manera diferente a cada país y por ende la estrategia y gestión de cambios se tiene que actualizar, ¿no? Y el último gran desafío o el último gran cambio o la última gran necesidad de ajuste a las estrategias de gestión de cambio tiene que ver con cómo involucrar ahora a los stakeholders, a las partes impactadas, ¿no? A las partes involucradas de manera virtual, ¿no? En estos entornos híbridos. Entonces, bueno, como conclusión, estas son como las cuatro grandes áreas en las que hemos visto que tenemos que ajustar la metodología de gestión de cambio para responder a esta nueva realidad, ¿no? Y aquí lo que les voy a mostrar es, de nuestro trabajo de investigación hemos identificado 7 contribuidores de éxito para impulsar el éxito de cualquier iniciativa de cambio, ¿no? Y de estos 7, los 4 que les muestro aquí, que son liderazgo, comunicación,
involucramiento de mandos medios, gerentes, supervisores y el compromiso de los empleados son los que llamamos los impulsores de adopción, ¿no? Porque claramente son los líderes y los mandos medios los que impulsan la adopción con un muy buen plan de comunicación e inspirando a sus empleados a que se comprometan con el cambio, ¿no? Y así muy de bote pronto, Julián, ¿cuáles crees que sean los desafíos más grandes en este mundo híbrido para estos 4 componentes? Mira, los desafíos que hemos visto en estos 4 componentes son el tema de liderazgo, nos está llevando hasta el límite, porque tenemos que liderar no solo el corto o mediano, sino el inmediato, ¿no? Decías, no tenemos una visión de la próxima semana, eso es clave, y están sobrecargadas las agendas de temas sumamente importantes para balancear. Entonces, el tema de liderazgo es clave y para ir más allá junto con todos los demás, la coordinación. No solo la colaboración, que eso se da por entendido, pero la coordinación para que cada quien desempeñe el rol necesario donde es mejor para la operación del día con día en estos procesos de cambio, de salir de la oficina a regresar a la oficina a continuar en el día con día. La palabra para mí sería coordinación, Roberto. Claro. Sí, y por ende, pues una estrategia de comunicación mucho más poderosa, ¿no? Que clarifique, ¿no? Objetivos, estrategias y que ayuden, ¿no? A esa coordinación, esa colaboración, sí, sin duda, ¿no? Bueno, estos son los 4 ingredientes de éxito que tienen que ver con adopción y los 3 siguientes, que son los que nosotros llamamos los ingredientes de enfoque, ¿no? Es recursos, si no dedicamos recursos a hacer gestión de cambio, pues nunca vamos a hacer gestión de cambio. Utilizar un enfoque estructurado, una metodología, herramientas, lenguaje para hacer gestión de cambio e integrar la parte de técnica con la parte humana, ¿no? Change management con project management, ¿no? Ya, ¿quisieras comentar algo ahí, Julián, sobre cuáles crees que sean los desafíos más grandes de estos 3 impulsores de enfoque en esta nueva realidad? Gracias, Roberto. Sí, y cómo desde la gestión del cambio podemos contribuir. Yo diría que podríamos ver este tema de estos movimientos como si fuera un proyecto, ¿no? Y meterlo como un proyecto y como tal estructurarlo. Es mi proyecto para navegar en estos momentos de incertidumbre. Y de tal manera podemos utilizar todo lo que hemos venido creando, nuestros canales de comunicación, nuestra cadena de mando que hemos habilitado, las habilidades que hemos desarrollado, enfocadas a trabajar en este tema. Hacer change management del change management, ¿no? Muy bien, gracias, Julián. Pues continuamos porque estamos tratando de dejar unos minutos al final para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, avanzando, como sabemos, el pilar fundamental del éxito de cualquier iniciativa es el liderazgo, ¿no? Un líder involucrado, activo en las iniciativas de cambio es la causa número 1 de éxito, o la falta de ese líder, la causa número 1 de fracaso de iniciativas de cambio, ¿no? Y también, sobre todo aquellos de ustedes que ya han pasado por nuestra certificación, conocen de estas 3 competencias que trabajamos a detalle y a fondo en la certificación, que son las 3 competencias que hacen a un líder ejecutivo un gran patrocinador de cambio, ¿no? Participación activa y visible en proyectos e iniciativas, construir coaliciones de apoyo y comunicar efectivamente. Y ahí, pues claramente, cómo llevar esto ahora en un entorno virtual se vuelve todo un desafío, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos líderes participen activa y visiblemente en estas iniciativas, en estos proyectos, pero ahora, ¿no? En este entorno híbrido, ¿no? ¿Cómo pueden ellos construir y mantener una coalición de patrocinio? Y cómo pueden ir comunicando directamente con los empleados el porqué del cambio y mantener a los empleados involucrados. ¿Algún comentario que quisieras hacer, Julián, sobre este rol del patrocinador ejecutivo en este nuevo mundo? Sí, y desde la perspectiva de gestión del cambio, aquí lo que se me hace fundamental es construir el roadmap, el camino del patrocinador, para ayudarle a que se enfoque en lo que es indispensable de las decisiones que tiene que tomar, pero darle la perspectiva de qué está pasando en la organización y decirle, en este momento es necesario que estés activo y visible para dar este mensaje. Es necesario que fortalezcas al equipo para alinearlo en la atención y en una misma forma de trabajo y un mismo approach, ¿no? Que estamos teniendo, y que comunique y ir adelante de él para que
prepararle los mensajes asertivos para distribuir entre todas las personas, recordarle y apoyarle en su rol. Yo creo que es nuestro trabajo principal, Roberto. Sí, con agendas tan complicadas, ¿verdad? Es fácil que pierdan visibilidad sobre el detalle de los proyectos. Pues claro, estos mapas de ruta se vuelven de mucho valor para ellos en este momento, ¿no? Sí, ser su angelito de la guarda, su Pepe Grillo, ¿no? De decirle por aquí, va, ayuda, ayuda. Seríamos de gran valor con la visión de gestión de cambio. Excelente, gracias. ¿Puedo interrumpiros para haceros una pregunta que viene al hilo de esto que estáis comentando? Sí, por favor. Bueno, pues allá voy, es de Sonia. Y dice, ¿cómo podemos ayudar a los líderes para sensibilizarles en el cuidado de las personas en la gestión del cambio? Siempre ha sido importante, pero hoy lo es más que nunca. Y no todos los líderes cuentan con esa sensibilidad, y menos con las exigencias actuales del negocio. ¿Qué cosas concretas o iniciativas podrían ayudarles? Pues yo lo que... Hay un truco muy sencillo. Digo, esto que pregunta Sonia es siempre un desafío, ¿no? Porque los líderes tienden a enfocarse más en la parte técnica que en la parte humana y por ende pierden la visibilidad sobre la importancia del aspecto humano. Pero yo lo que le recomendaría a Sonia es recurrir a esta grafiquita que mostramos, ¿no? De los 4 cuadrantes en el eje de las X la dimensión humana y en el eje de las Y la dimensión técnica. Y entonces sentarse con el líder y tener una conversación muy sencilla. Y eso Julián y yo lo hacemos con alguna frecuencia con varios de nuestros clientes. Tener una conversación muy simple sobre el proyecto de cambio y hacerle una pregunta. Primero, ¿dónde ves tú que nuestro proyecto caiga en estos 4 cuadrantes, ¿no? ¿Cómo es la complejidad humana y la complejidad técnica? Y normalmente eso va acompañado de una segunda pregunta. ¿Qué porcentaje del éxito de nuestro proyecto depende de que nuestros colaboradores, nuestros empleados trabajen de manera diferente? Y ahí es donde normalmente los líderes se detienen a pensar y dicen, no, de verdad es que, 70, 80, 90% del éxito depende de que la gente trabaje de manera diferente. Entonces, ahí es donde se empieza, porque la siguiente pregunta lógica es decir, oye, ¿y cuánto estamos invirtiendo en ayudarle a la gente a adoptar y usar, ¿no? Y ahí es donde el líder se empieza a dar cuenta que mucho del éxito depende de que la gente adopte y use, pero se está haciendo poco para eso, ¿no? Esa sería como una recomendación muy práctica. Vale, gracias Roberto, gracias Julián. Perfecto. Bueno, continuamos si les Gracias, parece para abrir otro espacio más adelante. Sí, gracias. Y bueno, pregunta aquí rápida a los participantes, ¿no? Pensando en sus líderes o ustedes en su rol de líderes de cambio, ¿cuáles son los desafíos más importantes o mayores que anticipan ustedes para poder cumplir estos 3 roles de permanecer activos y visibles, comunicar y construir coaliciones de apoyo para los cambios en este nuevo entorno del trabajo híbrido? ¿Cuáles creen que sean estos desafíos? Si los quieren compartir con nosotros, por favor. La motivación del líder. Eso es muy relevante y el papel del líder es no solo motivar a los demás, sino mantenerse objetivo, ¿no? Él mismo para poder ayudar. Sin duda. Sí. Ese es el reto personal que estamos viendo en los líderes y el apoyo que le damos como gestión del cambio, inclusive para desahogarse y para poner otra perspectiva, es muy, muy valioso. Sí. La parte humana por ahí leía, claro, o sea, entender, es que una de las cosas que platicamos mucho en las certificaciones precisamente es sobre el entendimiento de la complejidad del cambio humano, ¿no? Y el entendimiento de la dimensión humana de los cambios por parte de los líderes, eso se vuelve fundamental y clave y hace una enorme diferencia en las organizaciones. Escucha activa, claro, transparencia, motivación, en fin. Muy bien, pues gracias. Comunicación, desde luego. Y mucho de comunicación, aquí el reto es que, pues como ustedes saben, la comunicación más efectiva es cara a cara y ahora pues la cara a cara se hace cara a cara, pero a través de 2 pantallas. Entonces, pues hay que echar mano de nuevos recursos
poder seguir siendo comunicadores efectivos a una distancia. Muy bien. Gracias por compartir. Y bueno, entramos con el segundo jugador más importante, que es el jefe inmediato, ¿no? Estos gerentes, estos supervisores, estas personas que tienen gente a su cargo en las organizaciones y que se vuelven jugadores clave, ¿no? Durante el cambio. Y ellos, aquí hay cinco roles particulares que ellos tienen que desempeñar. Tienen que ser muy buenos comunicadores también, explicándoles a sus gentes el porqué y qué hay para ellos en el cambio, ¿no? Tienen que ser buenos enlaces, teniendo esta capacidad de enlazar lo que está sucediendo en su área con lo que visualiza o entiende el equipo de proyecto para que haya una sola visión de lo que está sucediendo en la organización. Tiene que ser un gran promotor, un ejemplo del cambio, ¿no? Como decía Gandhi, ¿no? Ser el cambio que quieres ver en el mundo, tienes que ser ejemplo del cambio que quieres ver en el mundo. Tiene que ser un gran gestor de resistencia, siendo capaz de identificar y gestionar efectivamente las resistencias de sus colaboradores. Y tiene que ser un gran coach, un gran facilitador de estos procesos de cambio, acompañando a sus gentes en sus viajes de ADKAR, ¿no? Transitando por sus cambios individuales, ¿no? Y pues esto, desde luego, estos 5 roles, si de forma presencial son un reto, ahora a distancia, pues imaginarán en un mundo híbrido que son un enorme reto. Y me voy a saltar estos comentarios para abrir un poco más de espacio para preguntas. Pero bueno, claramente, como vemos, cada uno de estos 5 roles, pues tiene desafíos claros, ¿no? Y aquí les volvería a hacer la misma pregunta, pero para estos gerentes, ¿no? Entendiendo estos 5 roles que les llamamos los roles Clark, de gerentes, supervisores, ¿cuáles anticipan ustedes que serían los desafíos más grandes, ¿no? Claro, mantener su área productiva, y eso tiene que ver con engagement, ¿no? Con motivación, con claridad, con mantenerlos activos e involucrados. Metas claras, sin duda, claridad en lo que queremos lograr, ¿no? Y cómo lo queremos lograr. Unión, espíritu de colaboración, ¿no? Ya hablaba Julián de la importancia de colaborar. Y Roberto, y si ese es su objetivo, nosotros como gestión del cambio tenemos que ayudarlos a que lo logren, facilitándoles el trabajo de todo el día, proveyéndoles de información, crear una fuente central de información, porque ellos son los que tienen que transmitir a sus equipos esos mensajes. Entonces, si nosotros se los damos ya condensados, ya preparados, ya el material, somos de gran valor para ellos. Gracias, sí, Julián, gracias por tus comentarios y pues gracias a todos por compartir. Voy a avanzar un poquito para dejar un espacio todavía para preguntas, porque se nos viene el tiempo encima, ¿no? Y bueno, entonces aquí claramente, ¿no? Ya sea un sponsor o un patrocinador ejecutivo, ya sea un mando medio, ¿no? Ya sea un integrante de un equipo de liderazgo, ¿no? Que sea parte de esta coalición de patrocinio, pues cada uno tiene sus desafíos de ADKAR, ¿no? Claramente el tiempo, ¿no? Que ahora pues tenemos que reaccionar más rápido que nunca y eso pone un desafío sobre los 5 elementos de ADKAR, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? ¿En qué va a terminar esto? ¿Cómo va a acabar siendo nuestro entorno de trabajo? Toda esa incertidumbre también nos pone desafíos, sobre todo sobre el awareness, el desire y el reinforcement, ¿no? Tenemos que estar continuamente haciéndonos de nuevas habilidades y esto nos pone mucha presión sobre el knowledge y el ability, ¿no? Las barreras para trabajar en casa, ¿no? Platicaba el otro día también con un cliente sobre este enorme desafío de trabajar en casa y el retorno de la escuela, ¿no? Porque claramente trabajar en casa con los niños, con los hijos en la escuela es una cosa, trabajar en casa con los niños en casa es otra cosa, y trabajar en casa con los niños en casa, además atendiendo la escuela de forma remota, es otra cosa. Entonces, pues son retos muy interesantes que estamos viviendo. Y todos estos retos requieren conciencia, requieren compromiso y entendimiento del cambio y conocimientos y aptitudes para hacer frente a estos cambios, ¿no? Y muy bien. Por último, esto va a pasar muy rápido. ¿Qué pasó, no? A partir de marzo de este año, bueno, apareció este COVID-19, nos llevó a un conjunto de cambios personales muy rápidos, ¿no? Aislarnos, distancia social, higiene, nuevas medidas, ¿no? De protección.
Eso llevó también a que las empresas tuviesen que reaccionar muy rápido, ¿no? Y generó un portafolio de cambios interesantes. Y por último, pues estamos ahora en este retorno, ¿no? A lo que algunos llaman la nueva normalidad o el nuevo estado futuro, pues también se han generado un sinnúmero de cambios. Nosotros tenemos una colección muy envidiable de proyectos de cambio que ha generado desde marzo esta realidad. Y eso pues nos ha llevado a replantearnos tanto la estrategia de la empresa, ¿no? Y a generar cambios en las 4 dimensiones tradicionales de una empresa, su estructura, las personas, la tecnología, los procesos, ¿no? Entonces, todo esto nos ha hecho que pues, el portafolio de cambios engorde y crezca, ¿no? Y desde luego ahora está el retorno de cómo este return to the workplace, ¿no? Cómo vamos a regresar al lugar. Y pues digo, lo que está sucediendo además claramente es que tenemos que transitar, ¿no? Por estas dimensiones de cambio a una nueva normalidad que pues es incierta y que va a tener varias versiones o varias iteraciones, como estamos viendo, ¿no? Porque pues pensábamos que ya habíamos contenido el virus y ahora estamos dándonos cuenta que está resurgiendo, además está resurgiendo de una manera distinta, interesante, entonces eso nos está obligando a crear nuevas versiones de la realidad todo el tiempo, ¿no? Y en el centro pues, sigue estando este return to the workplace, ¿no? Y ahí nuestro aprendizaje ha sido muy sencillo, ¿no? Hay 3 áreas que tenemos que atender. Primero, asegurarnos que todas estas estrategias de regreso al lugar de trabajo se integren claramente con la estrategia general del portafolio de planes de la empresa y la cultura de la empresa. No pueden ser iniciativas aisladas, tienen que estar perfectamente integradas. Tenemos que asegurarnos que sobre todo aquellos proyectos críticos de retorno al lugar de trabajo tengan una adecuada gestión de cambio para impulsar adopción y uso, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que hacemos gestión de cambio con esta capacidad de adaptarnos a estos nuevos entornos de trabajo inciertos e híbridos, ¿no? Y haciéndoles una última pregunta, aquí la pregunta es nada más, si ustedes han trabajado ya en alguna de estas dimensiones, ya sea ustedes dedicando tiempo y enfoque de ustedes o dentro de sus organizaciones, y en cuál de estos es donde han dedicado un poco más de tiempo, ¿no? Integrarse el retorno al lugar de trabajo con la estrategia o aplicar gestión de cambio un poco, mucho, y adaptar gestión de cambio a entornos híbridos, algo y mucho. Muy bien, pues sí, digo, como ven, hay muchos frentes abiertos simultáneamente, ¿no? Y eso hace que este trabajo se vuelva tremendamente rico. Muy bien, un poco, algo y mucho en las tres dimensiones. Excelente. Gracias por sus respuestas. Muy bien, 2 comentarios rápidos, abrimos a preguntas y respuestas. Primero, tuvimos que reaccionar de una forma urgente, con mucha incertidumbre, de inmediata. Ahora estamos pudiendo rediseñar el lugar de trabajo de una forma más pausada, con menos sentido de urgencia, pero eso está también teniendo una nueva realidad, que es que nos está llevando a tener un nivel de compromiso y participación mayores, ¿no? En esta reconstrucción. Y eso otra vez vuelve a poner un desafío grande sobre adopción y uso, ¿no? Y bueno, lo que antes era esta perspectiva de que teníamos lo que decíamos hace ratito, ¿no, Julián? Antes teníamos este horizonte de planeación de varios años, podíamos ver a la distancia sin ningún problema, ¿no? Y de repente apareció el COVID y ¡pum! Nos puso un muro enfrente y ahora nuestro horizonte de planeación se volvió de unas horas, de unos días, de una semana, cuando mucho, ¿no? Y ahora poco a poco pues, estamos empezando a ampliar nuestro horizonte, ¿no? No llegamos todavía a los espacios de planeación que teníamos antes, pero bueno, poco a poco vamos ampliando nuestro enfoque, ¿no? Y en esta realidad, ¿no? Lo que tenemos que entender es con lo que empezamos este webinar, ¿no? Finalmente, no es la estrategia lo que nos va a hacer exitosos, es la capacidad de ejecutar impecablemente esa estrategia. Y eso depende única y exclusivamente de que acompañen a sus colaboradores en adoptar y usar las nuevas medidas necesarias para que este retorno al trabajo y este enfrentamiento a una nueva realidad tenga éxito para ustedes, ¿no? Y muy bien, pues con eso no me queda más que hacer un anuncio rápido y pasar a preguntas y respuestas.
Si les interesa conocer más sobre este tema, tenemos 2 eventos en puerta. Una certificación internacional del 22 al 24 de septiembre aquí en España y un taller de cómo hacer gestión de cambio en entornos de desarrollo ágiles, en entornos de desarrollo iterativos, para que ustedes sean más exitosos haciendo gestión de cambio en estos entornos de desarrollo iterativos. Si les interesa, visiten nuestra página facultagroup.com o faculta.com o contáctenos en contacto@facultagroup.com y con eso pues, abrimos un espacio breve a preguntas y respuestas. Maite, si me haces favor. Pues muchísimas gracias. Como siempre ha sido una exposición exhaustiva y que nos ha tenido aquí pegados a la pantalla pues a todos los que desde el principio nos hemos conectado. Así es que enhorabuena por lo que os toca, que es todo. A ver, todo exactamente, gracias. tenemos varias preguntas, lo que pasa que a mí me gusta ser bastante estricta con los tiempos, entonces hay una de ellas en concreto que yo creo que se puede o es susceptible de un desarrollo posterior y es que nos preguntan si tenéis más información, que supongo que la tendréis, sobre cómo abordar el desarrollo de esos roadmaps para cada uno de los roles que habéis comentado. Sí, tenemos y con mucho gusto, si la persona nos quiere contactar o si nos deja sus datos de contacto, la contactamos con mucho gusto y podemos platicar con ella sobre esto, claro. Vale. Luego también hay otra persona que cita el tema que ha comentado Julián sobre centralizar las fuentes de información para facilitar el trabajo de los managers. Y le gustaría tener un poquito más de información, pero quizá lo mismo. A lo mejor podríamos hacer luego otra sesión más adelante o facilitarles una información por privado, si os parece bien. Exactamente, o que nos envíen un mail a contacto@facultagroup.com y con mucho gusto los atendemos. Estupendo. Placer. Compartir. Pues, sí, perfecto. Pues entonces vamos a dejarlo aquí para que las personas que están conectadas puedan irse a comer, que aquí ya es la hora de almorzar. Ya es la hora. Gracias a todos, a vosotros por la intervención, a todos los asistentes por conectarse con nosotros. Saben que les enviaremos tanto el vídeo grabado como la presentación utilizada por nuestros ponentes y que además estará disponible el vídeo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Seguimos. En breve les convocaremos para nuevas sesiones y nuevas novedades que tendremos enseguida. Muchas gracias a todos y cuidaros, por supuesto, cuidaros mucho. Exacto. Gracias a todos. Maite, como siempre, un gusto colaborar contigo. Muchas gracias. Hasta luego. El gusto es mutuo. Un abrazo. Chao. Gracias, Maite.